intención fue grabarlo. Ahí está. ¿Y ahora siguen viendo? Sí, sí. Sí, Sí, bueno, sí, acá dice que sí, así que vamos a creerle que sí. Acá aparece algo interesante que es justamente el hecho de que lo que yo les decía antes, ¿no? La enunciación y estas flechitas que están acá, flechitas negras, implican la producción de enunciados, ¿no? Las flechitas negras. Y después las marcas en rojo, ¿no? Las cruces, son los deícticos o las palabras, las expresiones que están dentro del enunciado y que nos envían o reenvían a la enunciación, que son las flechas en rojo. Eso sería, digamos, la dinámica de lo que estábamos viendo recién. La enunciación, como la llamada, por ejemplo, en el ejemplo que di recién, que no es mío, el ejemplo es de un lingüista famoso que se llama Ducrot, Oswald Ducrot. La llamada es el hecho de que me llamaste, ¿no? El hecho de que alguien me llamó es la enunciación. Lo que me dijo y lo que yo dije también, si le contesté, es el enunciado o el conjunto de enunciados. O sea, hay un emisor real y un receptor real. Que hay un emisor real ya lo sabemos desde antes, incluso desde Bakhtin. No puede no haber un emisor. Receptor puede no haber. Eso es cierto, el receptor real puede no haber, porque uno puede hablar solo, uno puede escribir algo que nadie va a leer, etcétera. Eso ya lo hemos visto muchas veces, y acá también pasa eso. Ahora, lo que no puede no haber son estas categorías que tenemos acá, ¿no? Mucho más complejas, ¿sí? El enunciador y el enunciatario. Esto lo tenemos que empezar a ver también, es importante. Son figuras imaginarias, ¿sí? El emisor, por eso puse real, y el receptor real. ¿Qué significa real? Bueno, muchos no sabemos qué significa real, porque es una cuestión filosófica. Pero bueno, suponemos que hay, como dice Bakhtin, como dice Benveniste, hay un sujeto real que emite enunciados, hasta donde podemos saber. Pero además de esos sujetos reales, nos vamos a encontrar con sujetos imaginarios. El enunciatario es el destinatario del enunciado. Y ese siempre existe, porque siempre está dirigido a alguien, pero puede existir de manera imaginaria. Y las marcas, ¿sí? Las marcas que están dentro del enunciado me van a remitir a ese enunciatario imaginario. Y el enunciador lo mismo, el enunciador está del lado del emisor, pero es también una imagen. Imaginario significa imagen, es decir, algo que está hecho de signos, ¿sí? El yo que aparece dentro del enunciado no es el mismo yo real, porque ¿cómo sabríamos quién es ese yo? No hay manera, es un signo, es una palabra. No sabemos qué hay detrás de esa palabra, no sabemos quién es el verdadero emisor, no podemos saberlo. Podríamos sospecharlo, podríamos hacer una hipótesis, una interpretación, que es efectivamente lo que vamos a tratar de hacer, pero no podemos saber qué es la realidad, cuál es la realidad, ¿sí? Por eso acá está el ejemplo, que lo escribí muy chiquitito, del lavame sucio, ¿no? Y lo que es, todavía se usa, un vivo aparece siempre cuando hay ¿sí? un parabrisas muy, muy lleno de tierra y escribe lavame sucio, ¿sí? Ahora, ¿qué figuras están acá en juego en este enunciado que está en rojo? ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién sería el emisor de lavame sucio? ¿Quién dice lavame sucio? El que lo escribió, el real. El que lo escribió, perfecto. Bien. ¿Y Y aquí se el dice? receptor, el dueño del auto. ¿Cómo? ¿Perdón? El receptor sería el dueño del auto. No, el receptor real no sería el dueño del auto. Cualquiera que pase. Cualquiera que lo lea. Exactamente, cualquiera que lo lea. Claro. Cualquiera que lo lea. Porque puede incluso hasta no leerlo,
el dueño del auto porque, qué sé yo, la lluvia lo limpia antes, porque no tiene dueño, capaz, ¿no? Por ahí es un auto viejo, no, está abandonado, no tiene dueño, o se murió el dueño, qué sé yo, no sabemos. Entonces, no es el receptor real. ¿Qué sería el dueño dentro de todo? Por ahora tenemos emisor, receptor. Entonces, ¿el dueño quién sería de estos cuatro? El receptor. No, ya Claro, dijimos el enunciatario, el imaginario. el Porque enunciatario. imaginamos a quién sería la imagen de a quién se le manda el mensaje. Exactamente, el destinatario. A quien justamente, como vos decís, se le manda el mensaje. O sea, a quién está destinado, ¿para quién está destinado el mensaje? Para el dueño del auto. ¿Sí? Entonces me faltaría el enunciador. ¿Quién sería el enunciador? El ¿Quién auto. habla? El El auto. auto. El, El auto. Perfecto, el auto es el enunciador. ¿Ven que es imaginario? ¿Sí? Es un ejemplo fácil para entenderlo, digamos, ¿no? Que es imaginario, porque el auto no habla. Es algo que es auto fantástico, pero bueno, esa es una serie muy vieja. Bueno, hubo una película hace poco, pero había una serie muy vieja donde el auto hablaba. Pero bueno, digamos que los autos en general no hablan, puede hablar el GPS o partes del auto pueden hablar, pero el auto en sí no habla. Entonces, el auto es el yo, que está indicado por, en este caso, el pronombre, ¿sí? Me, primera persona del singular. Yo, me, mi. Es lo mismo que yo, ¿sí? La va a yo. No se puede decir en castellano la va a yo. Se dice lavame, ¿sí? Tampoco me lava, como se podría decir en portugués, ¿no? Es lavame, es un pronombre enclítico que está pegado al verbo, ¿no? Se pega al verbo por una convención gramatical, digamos, ¿no? Pero esto es un pronombre de primera persona singular que indica al enunciador, ¿sí? Es una de estas cositas que están acá, ¿sí? Una de estas crucecitas, ¿sí? ¿Y dónde está marcado el enunciatario? A ver, ¿en qué palabra está marcado el enunciatario? Supongamos esta cosita que está acá, pero ¿en qué palabra? En sucio, ¿no? Bueno, está bien, sí, también en suyo, sí, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Sí, el suyo también, pero no es tan fácil. A ver en qué otra parte. no me puedo acordar cómo era en castellano. Es cuando no está el sujeto tácito. No es el sujeto tácito de vos, lavame. Pero vimos ejemplos en donde no era necesario que estuviera el sujeto. ¿Por qué? Porque está el verbo. Pues está el verbo. Claro. Entonces, el la va, el verbo en imperativo, Están, claro, en está segunda persona. ahí exactamente, segunda persona singular. Segunda persona singular. El imperativo, el modo imperativo en este caso, ¿no? Que sería la intimación para Benvenir, sería una intimación, ¿no? Una forma de intimación, bueno, está ahí en la desinencia del verbo, ¿sí? La última parte se llama desinencia, esto se llama raíz. Lavar es un verbo regular, siempre tiene la raíz lav, ¿no? De lavar. Pero en este caso, la A, antes se acentuaba, ahora no se acentúa ahí, no se le pone acento, pero si no tuviera me, por supuesto, tendría acento, ¿no? Es una palabra aguda, la va, ¿no? Sería la acentuada. Bueno, esto es segunda persona singular, el enunciatario, ¿sí? Podemos hacer toda una cosita acá, pero quedaría más feo que antes, ¿sí? Donde me indica al enunciador y la va indica al enunciatario. Y suyo también, ¿eh? No está mal lo que dijeron. La palabra suyo también. Pero bueno, no es tanto una marca personal, ya vamos a ver más adelante qué podría significar este sucio, pero sí, por supuesto, se refiere al enunciatario, tal cual. Eso está muy bien, no hay problema. Pero quería indicar bien la palabra, cómo está compuesta la palabra lavame, cómo está lo deíctico acá, ¿no? Cómo funciona lo deíctico en lavame, tanto de primera persona, en el me, ¿no? Recuerden, yo, me, mi, es primera persona singular, ¿sí? Se llama caso, gramaticalmente es el caso, la única palabra que en castellano tiene caso es el pronombre. Es decir, varía según su función gramatical, ¿no? Me es objeto directo. Mi, con acento, mi, sería núcleo del término, pero sería yo, es lo mismo, ¿no? De mí, para mí. Si se dice para mí,
no para yo. Pero lo mismo, es exactamente la misma palabra, solo que cambia la forma, ¿sí? Por una cuestión convencional, digamos, porque así derivó del latín y bueno, quedó así. No importa, es una ley diacrónica que no es ley. Pero mí, en para mí, es como para yo, exactamente igual. O sea que indicaría primera persona singular. Después en los plurales es igual, o sea, para nosotros. No varía tanto, ¿sí? Pero sí podría variar acá en este caso si fuera lavanos, ¿no? Lavanos, eso sí podría quedar, ¿sí? Cambia un poco. En nosotros, cuando es objeto directo, o sea, la primera persona del plural, cambia a nos, ¿sí? Pero cuando el núcleo del término no cambia, es igual. Para nosotros no cambia, ¿sí? En cambio, el sí es yo sí, yo me mi, tú te ti. Y todas las variantes, digamos, tienen que reconocer todas las variantes, ¿no? Si no, no sirve. Bueno, esto igual les queda grabado, se los puedo mandar un poquito más limpio, sin todas estas marcas que les hice recién, pero como queda grabado es mucho más útil. Y de hecho, bueno, ahora sí se está por terminar la reunión, falta poquito. Así que nos llegamos a ver el segundo artículo de todas maneras. Esto, por supuesto, esta última parte, lo que tiene que ver con las figuras imaginarias y todo eso, y con el enunciador y enunciatario, lo vamos a repasar, no hay problema. Otro ejemplo que es más complejo, por supuesto, que el de lavame sucio, que es un chiste, un chascarrillo nomás, es algo que ustedes por ahí alguna vez habrán tenido que aprender. Si estudiaron o tuvieron alguna vez literatura en la escuela, hay una diferencia muy importante cuando uno tiene una novela, por ejemplo, un cuento, entre autor y narrador, ¿no? Autor y narrador. Aunque sea un narrador en primera persona, aunque el narrador diga yo hice tal cosa, etcétera. Hay una diferencia importante. El autor es, se supone, la persona real que escribió el libro, del cual no sabemos demasiado o podemos averiguar. Por otro lado, ni siquiera sabemos si lo escribió el libro, porque la mayoría de los libros que se publican no están escritos por el autor, digamos, el que cobra o el que figura la tapa, ¿no? Lo escribe otra persona que cobra 2 mangos. Pero bueno, digamos, literatura, no, está bien, literatura, los escritores sí escriben. Pero ese es el autor, es la persona real. Ahora, dentro de la novela o del cuento, hay otra figura que es imaginaria en el sentido que veníamos manejando recién, imaginaria en el sentido de que está hecha de signos, está hecha de palabras, que es el narrador. El narrador es el que cuenta el relato, el que narra, justamente. ¿Sí? Es una voz. A veces es un personaje. Puede ser un personaje. Si es en primera persona, bueno, casi seguro es un personaje que por ahí interviene en la acción, por ahí es un testigo, ¿no? Por ahí hay variantes del narrador que lo habrán quizás visto, ¿no? El narrador personaje, el narrador testigo, bueno, qué sé yo, hay unas variantes del narrador, ¿no? Pero en todo caso, aunque sea en tercera persona, aunque sea un narrador omnisciente, que es ese que ve todo, sabe todo, ¿sí? Y sabe lo que piensan los personajes, lo que sienten los personajes, el pasado, el futuro, bueno, ese es un narrador, obviamente es una construcción totalmente ficcional, hecha de palabras, nada más. No es una persona real. Y no es el autor, ¿sí? No es el autor, es una figura, ¿sí? Es una figura. Hay muchísimos casos, por ejemplo, en que un narrador puede ser un hombre y resulta que el autor es una mujer, una autora. ¿Qué problema hay? Sí, puede ser. Ahora, si el autor se pone nombre de varón, ¿qué sabemos de él? A través del narrador. Nada. El narrador no nos dice nada del autor real. Repito, podemos ir a buscar información, que es un ejercicio que hace siempre, podemos hacer un reportaje al tipo incluso. Por ahí está vivo. ¿Sí? Ahora si es Homero, Shakespeare, bueno, no, obviamente no le vamos a hacer un reportaje, ni siquiera sabemos si existieron en realidad, ¿no? Homero probablemente no existió y Shakespeare probablemente tampoco haya existido, ¿no? Digamos, existió alguien llamado William Shakespeare, pero no escribió las obras de William Shakespeare. Pero las obras existen, eso sí, por suerte. ¿Sí? Y las obras de Homero también existen, por suerte. Pero dentro de esas obras hay un punto de vista que es el del narrador. ¿Sí? Bueno, en la obra de teatro, por supuesto, es distinto, pero en las obras narrativas hay un narrador. Ese narrador es el enunciador. ¿Sí?
Así como el autor, por supuesto, es el emisor. Sea como sea verdadero, sea falso, sea un tipo, como se dice, un escritor fantasma, no importa. Hay alguien que produjo el enunciado. El enunciado no se produce solo. A lo mejor lo puede hacer una computadora también, supongamos. ¿Sí? En el extremo, digamos, una computadora puede escribir, puede producir textos de diverso tipo, ¿no? Puede producir una novela. Seguramente no puede producir una obra de Shakespeare, por suerte. Por ahora una computadora no puede escribir El Quijote. Quizás alguna vez sí lo haga. Desde ya una computadora puede producir textos, puede producir pseudopoemas, seguro. Entonces en ese caso es un emisor real, ¿no? Seguro. Dentro del poema hay algo que suele llamarse yo lírico, que es como el narrador también, es una figura imaginaria, ¿no? En el poema puede ser un tipo que está enamorado y qué sé yo, y habla con otro o su amada. No es el autor, no es el autor, es una figura hecha de signos, hecha de palabras. Es el enunciador, está dentro del enunciado, no afuera. Afuera está el autor, que por ahí no está ni enamorado ni nada, etc. De hecho, para seguir con el ejemplo, Shakespeare tiene poemas de amor, los famosos sonetos, que son sonetos de amor, pero no se sabe quién está dirigido, digamos, no se sabe si está dirigido a un hombre o a una mujer, porque no tiene marcas de género, como en inglés es más fácil hacer eso. En castellano también se podría hacer, pero bueno, en castellano, en inglés hay menos marca de género. En realidad no se sabe quién es el enunciatario. Sí que es una figura a quien se ama. No se sabe quién es la persona real, por supuesto, y no se sabe tampoco quién es el enunciador. Perdón, el autor. Es decir, el autor, por supuesto, decimos que es Shakespeare, pero no sabemos quién es. Hay un enunciador que ama a otro sujeto que está dentro del poema, ¿sí? Pero no sabemos si ese sujeto es heterosexual, homosexual, si es viejo, si es joven, etc. Cuando lo dice, que a veces en algunos casos puede haber alguna marca, bueno, ¿y por qué vamos a confiar en eso, en lo que dice el autor de sí mismo? ¿Mm? No, es una ficción. También dentro del poema es una especie de ficción. En una narración, por supuesto, pero también vale para las autobiografías. O sea, supongamos una autobiografía, ¿sí? Donde se supone que el narrador coincide con el autor, porque eso es una autobiografía, ¿no? Y yo cuento mi vida, es decir, que el que cuenta es el mismo que el contado. ¿Pero por qué? ¿Por qué vamos a confiar en ese narrador? ¿Que dice la verdad? ¿Quién dice la verdad? Nadie dice la verdad. En general nadie dice la verdad, y menos sobre su propia vida, ¿no? Pero además, aunque quisiera decir la verdad, ¿conoce la verdad? No, sabemos que no, la mayor parte de la verdad es inconsciente. Entonces es una figura. El que dice yo, no es el mismo yo. Es una figura que está dentro del enunciado. Y esa figura es la que vamos a tener que relevar después cuando lleguemos a la parte práctica, ¿sí? Y vamos a ver con otros ejemplos y por supuesto con otro tipo de textos concretos, ¿no? Bien concretos, donde lo vamos a ver palabra por palabra, ¿no? Cómo se construye el enunciador, cómo se construye el enunciatario y categorías más complejas, pero por supuesto sí, los pronombres personales, los verbos, las marcas de tiempo, de espacio, de todo lo que sea, bueno, incluso las modalidades, etcétera. No, en el examen no entra nada de lo práctico y tampoco entra ahora el segundo artículo de Benveniste, porque obviamente no tenemos tiempo de verlo, de la subjetividad en el lenguaje, no tenemos tiempo ni siquiera de empezar, así que no entra, como les dije en realidad desde el principio, pónganle mucha pila a Saussure y Bakhtin, que básicamente va a ser el tema del primer parcial. Para Benveniste después tenemos mucho más tiempo para ir repasándolo, etcétera. Más que nada porque se trata además de la teoría de la práctica, pero para empezar la práctica todavía nos falta mucho. La primera clase después del parcial, vamos a ver el segundo artículo de Benveniste, de la subjetividad en el lenguaje, y por ahí tenemos, como es breve también, por ahí tenemos un poquito de tiempo para empezar a practicar algo. Pero eso ya lo veremos. Por ahora concéntrense en Saussure y en Bakhtin. Y recuerden, a las 8 empieza el parcial, así que lo pueden bajar y
y contestar, y lo pueden subir hasta las 23:15. Yo al otro día me lo bajo todo junto y los empiezo a corregir, no sé cuántos lo harán, porque nunca se sabe. Ahora hay 18, pero seguramente habrá más que lo hagan, pero no puedo saber, porque no, si no me dicen ustedes, yo no sé. Pero los que hagan el parcial, bueno, si son 40, voy a tardar un poquito más que si son 20, obviamente. Los voy a tener al tanto. Por ahí tardo poco, por ahí tardo mucho más, pero no más de 2 semanas, digamos, más o menos eso es lo que tardaré. Así que bueno, suerte, estudien.